¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien. Em, Hoy vamos a ver la parte de introducción al software que vamos a utilizar como esta herramienta de software que se va a encargar de procesar los datos que vamos a adquirir con nuestro respectivo hardware, es decir, con nuestra respectiva pieza o piezas, elementos, sistema electrónico. Y va a ser por defecto, por definición de excelencia de software, LabVIEW. Bien, ¿qué es LabVIEW en realidad? LabVIEW en realidad es este software que nos permite a nosotros realizar un montón de tareas, realizar programación, um, programación gráfica en este caso. Es un lenguaje que ha venido evolucionando desde los años 80. Y aquí nos está dando algunas características que tiene LabVIEW. Bien, para empezar, este software, LabVIEW, es capaz de comprender código C, que es un lenguaje de programación como en el que está programado el Windows en el que estamos nosotros trabajando. Tiene también la posibilidad de que podamos trabajar en código de instrucciones, líneas de instrucción matemática, estilo MATLAB, que es un software de matemáticas por excelencia también. También tiene un flujo de datos, un flujo de ejecución del programa bastante comprensible, bastante entendible y ejecución simultánea de procesos. Esto es importante una vez que nosotros vayamos a realizar el razonamiento de nuestra programación, va a ser bastante importante porque es una función muy útil. Bien, podemos también simular procesos, podemos simular procesos de lazo cerrado, alguna ejecución de algún algoritmo en específico y ya iremos viendo qué otras cosas podemos simular. Y dice aquí también que podemos también trabajar con máquinas de estado. Pero bueno, esos son temas que competen un poquito más a profundidad, pero en otras materias. Ahorita no vamos a adentrarnos tanto en esa parte. Bien, LabVIEW es un sistema de programación de entorno gráfico. ¿Dónde podemos nosotros aplicar esto? Bueno, en MPUs, MCUs, DSPs, FPGAs, y algunas otras tarjetas embebidas. ¿Qué es MPU? Es Microprocess Unit. ¿Qué es MCU? Microcontroller Unit. ¿Qué es DSP? Es Digital Signal Processor. Estos son tarjetas electrónicas diseñadas para ejecutar programas, códigos específicos. FPGA es Field Programmable Gate Array. Son un tipo de microcontroladores, pero mucho más complejos, más eficientes, dependiendo de la aplicación. Generalmente son más eficientes, menos susceptibles a fallas, más robustos estos sistemas. Bien. En tiempo real. Esto significa que lo que estamos nosotros ejecutando en el software también lo podemos estar viendo tanto simulado como en ejecución y comunicación de datos. Encore significa que podemos nosotros ejecutar este código que estemos programando en microcontroladores o plataformas que tengan un núcleo o varios núcleos. Esto es actualmente, hoy en día existen procesadores de 2 núcleos, de 4 núcleos, de 8 núcleos, de 12 núcleos y así, etcétera, conforme ha venido evolucionando esta potencia de la tecnología. Bien. También se puede decir que es compatible con procesos que se ejecutan con computadoras que tienen el procesador únicamente y con computadoras que tienen procesador con tarjeta gráfica para realizar ciertos procesos. La GPU es el Graphic Process Unit. Esto sería como la parte de la computadora, el chip inteligente o el chip que posee la potencia de procesamiento de los gráficos que se están ejecutando en la computadora o en el programa. Bien. Y al último menciona en servidores o en centrales de datos, que son cuartos, habitaciones o sistemas masivos de potencia de ejecución, es decir, muchas computadoras interconectadas para lograr una gran potencia de cómputo. En la parte derecha podemos ver cómo incluso podemos manejar este tipo de visualización de datos, representación de datos y visualización de datos a través de páginas o portales web o direcciones en una red. Y aquí estamos haciendo una gráfica
XY, una gráfica de barras, una representación de nivel, un tacómetro, y otros indicadores que tenemos aquí, botones, controles, etcétera. Bien, esto va introduciendo más o menos a lo que es la view. La funcionalidad, bien, tiene una interfaz interactiva donde vamos a ver los dibujitos, las representaciones de los números, de los valores, donde tenemos botones para interactuar con tanto al usuario, al código de ejecución, como viceversa. Tenemos algunos otros controles que van a poder manipular los datos y el código o la parte de programación, en una parte, por así decirlo, sencilla, se va a ver más o menos así, donde tenemos, solo por mencionarlo esta vez, una estructura de datos, un BI, que sería como una instrucción adentro, ahorita lo explicamos, y después vamos a sacar aquí otras variables y otras representaciones numéricas. Bien. Recibe instrucciones, como ya lo habíamos comentado, del lenguaje G, un lenguaje que se presentó al principio de los años 80 y ha venido evolucionando bastante en esta compañía que es National Instruments. Usa una estructura hereditaria y modular que permite realizar programación por niveles, así como hacer una intercomunicación con programas y o subprogramas o scripts adentro o BIs. Bien, ahorita vamos a ver esa parte. El panel frontal. Al panel frontal le podemos llamar a la parte que generalmente cuando nosotros presionamos la combinación de teclas Control T está del lado izquierdo. Esto es lo que el usuario, el final, el operador de la máquina, el operador del sistema va a estar realmente viendo. La parte de la derecha o el diagrama de bloques es lo que solamente el programador en su diseño, en su imaginación, en su inteligencia, en su algoritmo, en su proyecto va a estar viendo. Aquí podemos ver cómo tenemos una representación gráfica de valores, valor de un nivel de aceite, cómo ha ido variando respecto de otro valor en X, que probablemente sea el tiempo, un indicador numérico, que está aquí en la parte de aquí, un indicador de nivel, un indicador gráfico, una perilla selectora o que introduce los datos y también un campo de introducción de datos. Esta parte es el control porque es el valor que el usuario va a introducir o puede introducir según sea nuestro diseño o las necesidades del programa o las condiciones del programa. El indicador son elementos que nos sirven para que al usuario, al operador o a nosotros mientras estamos diseñando o a la persona que queremos mostrarles ese dato, pues nosotros podamos indicarle o representarle tanto alfanuméricamente como tal vez en un dibujo como este, cuál es el valor que se está obteniendo. En la parte aquí de la derecha tenemos también otra gráfica y es importante porque la implementación en LabVIEW de este tipo de elementos que son de representación gráfica bastante intuitiva e incluso puede el usuario realizar algunas marcas o interacción con el software o con las mismas gráficas que se están generando, pues son bastante fáciles de implementar. Entonces esto es uno de los talentos, una de las virtudes del software. Diagrama de bloques, como lo habíamos mencionado, en la parte derecha vamos a estar haciendo la programación, vamos a arrastrar iconitos, vamos a arrastrar funciones. La parte de, por ejemplo, cuando tenemos un elemento que posee el elemento de interconexión en la parte derecha, se llama terminal de control. Esto es porque el dato va a entrar al código, por eso está del lado derecho. Indica que el dato que se esté poniendo en ese lugar entra para controlar o hace alguna determinación al software. Una función, en este caso es una X, es una multiplicación. Es aquel operador o aquel BI, se llaman aquí en este software, que va a decir cómo o qué hacer con el dato que se está introduciendo. Para este caso tenemos aquí un ejemplito de valores constantes. Bueno, un valor constante en la parte de arriba. Es importante que vayamos viendo que en LabVIEW los colores quieren decir algo. ¿Qué quieren decir? Tanto el color como el grosor. Quiere decir que tenemos un tipo de dato y una cantidad de datos. Posteriormente lo veremos. Subbase es otro pequeño código de programación que va dentro de mi código más grande o mi código externo de programación. Obviamente tenemos estos cableados, y se llaman cables de conexión y nuevamente el color, el grosor, los puntitos van a querer decir algo, interconexiones que convergen ahí datos y los tipos de datos que posteriormente veremos. Terminales de indicador.
Estos elementos que se llaman indicadores tienen un puntito o la terminal de conexión del lado izquierdo para que lleguemos nosotros con un dato y este dato que salga generalmente de nuestro código de programación lo podamos nosotros representar en ese indicador. Paneles de herramientas. Dentro de las herramientas que vamos a estar trabajando en LabVIEW, tenemos estas paletitas que van a tener adentro herramientas que nos sirven para mover los gráficos, los BIs, para indicar BI, seleccionar, cablear, ordenar, manipular, colorear, etcétera. Y ahí tenemos algunas otras terminales que vamos a ir viendo posteriormente. En este caso, bueno, mencionan algunas herramientas principales. Vale. Interacción con los cursores. Mientras vayamos nosotros haciendo las operaciones en el software, vamos a poder ver cómo el cursor puede cambiar de figura, puede cambiar de icono. Y esto quiere decir que estamos realizando una operación diferente, una tarea diferente. Por eso debemos de estar atentos a cómo es que puede ir cambiando el cursor porque va a realizar una función diferente. Ok, la parte de los cursores, bueno, aquí nos sigue mencionando cómo es que tenemos diferentes paletas de herramientas y ahí podemos seleccionar diferentes operaciones. Hay paleta de indicadores y controles numéricos, hay de indicadores y controles booleanos, indicadores de tipo cadena, de tipo ruta, indicadores y controladores de tipo arreglos y grupos, agrupaciones de datos, gráficos y cuadros de diálogo. Lo veremos ya en la práctica. Barra de herramienta de estado. En la parte superior del software tenemos una barra de estados que nos dice si el programa se está ejecutando, si el programa se ejecuta solamente una vez, si se ejecuta continuamente, si lo queremos detener, si queremos pausar la ejecución, si queremos cambiar el tamaño de las letras que vayamos poniendo nosotros, tanto en los elementos como en las anotaciones que hagamos, si queremos alinear los objetos, si queremos distribuir los objetos, si queremos pasar atrás de un objeto o de un BI respecto del otro. Bien, eso es por una parte de aquí de la barra de herramientas. Y por el otro tenemos esta otra columna que nos dice si el foquito está encendido es porque estamos realizando un highlight. Esto sería como un análisis de por dónde, en qué punto va la ejecución del programa. La otra partecita, la otra partecita que está aquí son botoncitos que nos permite realizar unas tareas que los programadores le llaman debug, que es como ir depurando nuestro código de programación, nuestra ejecución, nuestro diseño. Y de pasito en pasito podemos ir ejecutando para detectar problemas y o detectar alguna tarea que no se esté realizando como nosotros la deseamos. Y por último, un botón de breakout o step out, que sería como ahí, espérate ahí, termina ahí la ejecución del programa, voy a hacer otra tarea o quiero checar un dato, cómo es que va actualmente. Bien. Creación de controles. Bueno, esto ya lo vamos a ir haciendo en la práctica también. Y esta es la manera como se ve de un lado un elemento y cómo se ve del otro. En la parte derecha nosotros podemos ver cómo se ven los iconitos, la figurita, y tiene un nombre cada uno. Y hay elementos con terminales en la parte derecha y terminales en la parte izquierda. Y cómo cada punto de interconexión tiene un puntito. Y también cómo tiene un color cada elemento. El color hace referencia a los tipos de datos que se están manejando. Posteriormente veremos esa parte de tipos de datos. En este caso tenemos un color porque es otro tipo de datos. Y aquí tenemos rosa porque es otro tipo de datos. En la parte izquierda hay una correspondencia de cada uno de estos elementos respecto de los elementos que generamos en el diagrama de bloques. En el panel frontal, es decir, lo que se va a poner para que interactúe el usuario con ellos, serían estos elementos que son tanto indicadores como controles y alguna otra representación o elemento de interacción. Tenemos controles numéricos, controles booleanos, controles de tipo cadena, indicadores también de tipo cadena, indicadores de tipo booleano, indicadores de tipo tanque, termómetro, etcétera. Elementos que ya vienen creados para hacer un diseño de instrumentación, un diseño de este tipo de prototipos bastante rápido. Por eso es tan utilizado, tan valioso y tan efectivo este software, porque ya hay elementos que nos abrevian bastante trabajo y está pensado precisamente para realizar este tipo de instrumentación.
el panel frontal se vería más o menos así. Eh, por último, este es un ejemplo de lo que sería un mínimo código de programación. Bueno, hay más fáciles, pero este es el segundo más fácil. El mínimo código de programación, de un lado vemos cómo introducimos dos datos que son A y B. Y del lado derecho vemos cómo puede haber un resultado de estos mismos datos. Hacer una operación A más B y hacer una operación A menos B. Entonces, del lado del panel frontal es lo que va a ver el usuario final. El usuario final, lo que está habilitado en blanco es para que el usuario final introduzca su información. Y lo que está del panel diagrama de bloques solamente lo va a ver el programador. Lo que está del lado izquierdo en grisecito, eso no lo puede modificar el usuario o el operador del programa. Solamente lo que está habilitado para él, que sería lo blanquito. Y de este lado, la parte del diagrama de bloques, nosotros podemos estar viendo cómo está cableado esta parte. Importante, una vez que esté terminado el programa, el código fuente no lo debe de ver el usuario final, porque el usuario final es inexperto y no debe de poder manipular este tipo de código, este tipo de diseño. Solamente va a ver la parte del panel frontal. Ok, yo creo que por ahora te dejamos en esta diapositiva, puesto que ya es bastante información para que ustedes puedan saber realmente a dónde va orientado el inicio de este software.